Y vamos ahora a cambiar de pantalla a nuestro ejemplo. Una pregunta, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, profe, ya se ve. Ah, qué bueno, es que no se veía, ¿no? Bueno, fíjense que lo que yo les platicaba es de que con mi grupo de estática estoy viendo armaduras. Inclusive alguien de ustedes que diga, pues yo la verdad, yo como que eso no lo entendí mucho. Pues bueno, pues les pido que por ahí se echen un clavadito en los videos, ¿no? Y lo que yo les decía era de que en este tipo de armaduras, usualmente la cuerda inferior, en muchas ocasiones, trabaja a tensión, mientras que la cuerda superior trabaja a compresión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ante una serie de cargas externas, ante unas cargas externas, por la forma en la que están los apoyos, usualmente la barra de abajo lo que intenta es abrirse, ¿no? Jalarse sobre sí misma. Y toda la barra trabaja a tensión, mientras que las cuerdas superiores, usualmente toda la cuerda trabaja a compresión. Toda intenta comprimirse a sí misma. Y esa historia pasa en las armaduras, donde toda la barra trabaja o a compresión o toda la barra trabaja a tensión. Pero nosotros pues ya estamos en otro tema que serían vigas. Y resulta que esa viga, si simplemente por aguantarse a sí misma, por soportar su peso propio, que pongamos, lo podríamos poner ahorita como una carga distribuida, pues lo lógico es de que esa viga se empiece a deformar. Y te la trato de dibujar de color morado, ¿no? Lo más seguro es de que esa viga se empiece a deformar hacia el centro un poco más y a la hora que llega el apoyo prácticamente no se puede deformar porque está el apoyo, ¿no? Y después se va a volver a colgar un poco hacia abajo. Eso es lo lógico de la deformada, ¿no? Cómo se va a intentar colgar esa viga. Probablemente más del lado izquierdo, probablemente más del lado derecho, pero es bastante fácil de entender ese esquema, ¿no? Ahora, eh, ¿por qué se va a deformar? Bueno, pues porque en nuestro curso ya estamos considerando las propiedades de los materiales. Ya, además de considerar que es una viga, estamos pensando de que esa viga está hecha tal vez de concreto, tal vez de madera, tal vez de acero. Y bueno, pues esas propiedades le van a dar la capacidad de deformarse. En este caso, el día de hoy, yo creo que podemos seguir considerando una viga que sea de concreto, y esta viga de concreto va a desarrollar unos esfuerzos internos. Probablemente cuando esta sección esté trabajando en la parte central, la parte de abajo va a estar a tensión y la parte de arriba va a estar a compresión. Al centro, cuando esté al centro. Pero fíjate que cuando esa misma viga, la misma viga, cuando esté trabajando cerca del apoyo, resulta que se va a dar lo opuesto. En la parte de arriba vamos a encontrar tensión, en la parte de abajo compresión. ¿Por qué? Pues porque te estás dando cuenta cómo se está deformando la viga. Y después, bueno, hacia el final de la misma viga, la misma sección, digamos que al final va otra vuelta a tener tensión por arriba, compresión por abajo. Pero eso lo podemos calcular incluso numéricamente en base a las expresiones que tenemos por ahí anotadas de sesiones anteriores, que nos dice que el esfuerzo que se presenta en la viga va a ser igual al, al momento flector que esté actuando en un cierto punto por, por la distancia más alejada desde el centroide entre el momento de inercia, y también podemos calcular su esfuerzo cortante, como el valor de la fuerza cortante por el primer momento de área entre el momento de inercia y el espesor de la base. Bueno, entonces vamos a volver a ocupar esas fórmulas para nuestro ejemplo del día de hoy. Nada más que para el ejemplo del día de hoy, no sé si alguien de ustedes, para que no sea de que ay, ese problema ya lo tenía inventado el profesor. No sé si alguien de ustedes nos quisiera regalar como de qué dimensiones colocamos esta viga. Ahora, fíjate, esta viga es un poquito, pues, rara con respecto a las que habíamos hecho antes, ¿no? Esta viga, lo que yo te intento representar, es una viga que tal vez pase por decirlo de alguna forma y para que nos lo imaginemos, que pase por la sala y que tiene un pequeño volado. Fíjate, eh, probablemente tú estés en la sala tomando la sesión o en algún cuarto tomando la sesión y de repente ese volado, pues le sirve tal vez para la casita del lomito, ¿no? O del firulais. Bueno, pues por ahí nos sirve ese volado. Ahora, evidentemente que en una casa normal, pues los castillos o los muros llegan a tener dimensiones pues bastante reducidas, ¿no? Que serían tal vez de 0.15 centímetros, no digo, de 0.15 metros, 0.15 metros.
Si eso lo comparamos con lo que mide el espacio habitable, pues resulta que tal vez una sala común pues mida unos 4 o 5 metros, ¿no? 4 o 5 metros, una sala común y corriente, ¿no? Algunas salas miden más, algunas salas miden más, menos, pero por ahí debe de andar nuestras dimensiones. Entonces, si nosotros dividimos 0.15 entre 5 metros, pues resulta que me da una relación bien pequeñita. Mira, lo voy a hacer en la calculadora. 0.15 entre 5 me da 0.03. 0.03. Este valor tan pequeñito es la razón de por qué lo simbolizo como un punto. En un solo punto se está dando la reacción. En realidad no es un punto, sino es un espacio que mide 15 centímetros. Pero acorde a las dimensiones que va a tener el claro, pues resulta que lo puedo simplificar como una fuerza puntual, porque es un valor bastante pequeñito. O incluso eso también lo podemos ver reflejado en las traves del periférico, ¿no? Esas traves que son tan grandes que llegan a tener tal vez unos 18 metros, y si bien es cierto que el apoyo llega a tener, no sé, 60 centímetros, bueno, pues si yo divido 0.60 centímetros entre 18, también me vuelve a dar 0.03, es decir, el apoyo que tienen las traves del periférico, a pesar de que tienen una gran columna que las recibe, pues resulta que también son un punto, y por eso utilizamos ese tipo de apoyos, simbolizados con un triangulito. Ahora, tal vez más adelante te explicaré que hay otros tipos de apoyos, pero hasta ahorita podemos seguir avanzando con ese tipo de apoyo. Bueno, no sé si ustedes me quisieran regalar como de cuánto se imaginan esa viga, como de qué longitud. De 8,5. Ok. Dice, dice 8.50, una persona nos dijo 8.50, lo cual significa que es una sala un poquito grande, ¿no? Es como la sala de la abuela. No sé si tal vez en su casa pase eso, que los abuelos o los familiares más legendarios de nuestra familia tienen casas más grandes que las generaciones recientes, porque cada vez la vida ha sido más cara, ¿no? Bueno, ahí tenemos 8.50 metros, y después de esos 8.50 metros, pues vamos a tener un volado, y ese volado, pues me voy a permitir considerarlo de unos 2 metros. Bueno, entonces fíjate que yo te decía en alguna otra sesión de que las dimensiones que a veces nos sirven para el alto y la base de las traves tienen mucho que ver con la longitud. Una buena forma tal vez de calcularlo sería la longitud entre 14, la longitud entre 15, por ahí debemos andar en una buena relación. Si yo divido 8.5 entre 14, pues resulta que me da un 8.5 entre 15, vamos a llevarla, para que no me dé lo mismo que la vez pasada. Me da un peralte de 55 centímetros. Mira, entonces voy a colocarle por aquí 55 centímetros de alto. Y vamos a declararle una base de 20 centímetros. Ok. Y vamos a considerar que se va a utilizar un concreto F'C igual a 250 kilos sobre centímetro cuadrado. Eh, esa resistencia del concreto, pues habría que consultar en un fabricante de concreto cuántas cubetas de arena y cuántas cubetas de grava agregarle a un bulto de cemento. Yo así como que de forma mental te diría que serían como unas 8 cubetas, ¿no? Pero bueno, habría que consultarlo en un manual de fabricante de concreto o de cemento. Bueno, ahí tenemos una cierta resistencia y muy probablemente esa sección estructural va a ser reforzada por medio de varillas que permitan que ese concreto trabaje armado. Entonces, las varillas de abajo van a soportar la tensión que se dé en la parte media y las varillas de arriba van a soportar la tensión que se dé en la parte alta. Y además vamos a colocarle pues, unos estribos, ¿no? Esos estribos que nos ayudan a que el concreto trabaje de forma confinada, o sea, apretada. Bueno, ahí está nuestra sección estructural. Tú recordarás que esa sección estructural o ese concreto armado tiene una densidad que ronda un valor de densidad de 2.4 toneladas por cada metro cúbico. Entonces, resulta que de esa expresión de densidad, nosotros podríamos despejar a la masa. Ya ves que la densidad es masa entre volumen, bueno, pues entonces la masa va a ser igual a volumen por densidad.
Y resulta que esta sección que nos estamos imaginando tiene un área transversal, si lo expresamos en centímetros, de 55 por 20, es decir, 1100 centímetros cuadrados. Y si expresamos esa área en metros cuadrados, pues va a ser 0.55 por 0.20, es decir, 0.11 metros cuadrados. Ok, ahora, si yo esa sección transversal la multiplico por 1 metro de fondo, es decir, considero que tiene 1 metro de longitud, pues para 1 metro de viga voy a encontrar su volumen. Y lo voy a encontrar al multiplicar el área de la sección transversal por 1 metro de fondo. ¿Qué quiere decir? Pues que voy a tener un volumen de 0.11 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto masa se necesita para esa viga en 1 metro de largo? Bueno, pues algo así como 0.11 metros cúbicos por el peso volumétrico del concreto, o la densidad, perdón, 2.4 toneladas por cada metro cúbico. Los metros cúbicos se me anulan y mi resultado me queda en toneladas. Me da que cada metro de viga va a pesar 264, es cierto, 264 toneladas. Ok, lo que es lo mismo que es una masa de 264 kilogramos, ¿no? Por cada metro de viga. ¿Me te lo escribo? Ok, eso es cada metro de viga, pero en muchas ocasiones nosotros no le pedimos a una viga que nada más se aguante a sí misma, ¿no? Sino nosotros le colocamos peso encima, llámese peso de muebles, llámese peso de una bodega, llámese el peso de los humanos que van a estar allá arriba. Y entonces podríamos nosotros diseñar tal vez esa viga considerando que va a aguantar pues, 4 veces su peso propio. Si yo, pongamos, obtuviera ese valor, 4 veces el peso propio, pues significaría que tal vez rondaría valores de 1056 kilogramos cada metro. ¿Cómo ves si lo hacemos con ese valor? Voy a ponerle por aquí que esta carga distribuida va a ser de 1056 kilogramos por cada metro de viga. Ahí tengo mi carga distribuida o omega. En realidad, bueno, nosotros habría que investigar cuánta carga va a recibir arriba, pero en esta ocasión, nada más para hacer nuestro ejemplo, yo te estoy sugiriendo que consideramos 4 veces su peso propio, que se aguanta 4 veces a sí misma, ¿no? Haz de cuenta que si tú pesas 70 kilos, que tuvieras la capacidad para soportar 280 kilos. Y hablaríamos de que tienes una muy buena fuerza, ¿no? En cambio, si pesas 70 kilos y no eres capaz de soportarte ni a ti mismo, pues tal vez te diríamos, híjole, como que hace falta ir al gimnasio, hace falta mejorar, hacer un poquito más de ejercicio, ¿no? Ya ven que, pongamos, las hormigas tienen la capacidad de aguantar, creo que hasta 10 veces su propio peso. Para nosotros sería bastante complicado hacer eso, ¿no? Bueno, ahora te voy a agregar unas líneas, y en esas líneas mi intención es de que logremos dibujar en la parte de abajo de la viga el diagrama de fuerza cortante y de momento flector. Mira, le voy a agregar otra porque quiero, además de la carga distribuida, quiero además de esa carga distribuida considerarlo una carga puntual. Entonces, esa carga puntual se la voy a agregar aquí. Esa carga puntual yo la estoy agregando como externa de 2 toneladas y va a estar ubicada a una distancia de, eh, 2.5 metros. Ok, y entonces ya tenemos ahí un problema. Ahora, nuestro problema, pues lo primero que tendríamos que hacer sería tratar de resolver sus reacciones, ¿no? Tú te acuerdas que por el tipo de apoyo que tenemos ahí, pues vamos a tener una reacción en este punto B, le podemos llamar VY, y vamos a tener una reacción en este punto A que le podemos llamar AY. En el punto B también va a haber una reacción en X, pero como no hay fuerzas en X, pues simplemente la podemos omitir, ¿no? Nos va a dar 0. Bueno, y le podemos decir aquí a nuestro lector, mira, vamos a calcular las reacciones. Vamos a calcular las reacciones.
Si yo quiero calcular las reacciones, pues evidentemente que tengo que encontrar un método simplificado para calcularlo. Si te das cuenta, toda la viga mide 10.5 metros en total, 10.5 metros. Y eso significa que yo podría imaginarme esa viga de una forma más simplificada, nada más con la carga puntual de 2 toneladas, ubicados a una distancia de 2.5 metros, y después una carga equivalente. Esa carga equivalente va a representar el peso de toda la viga, que incluso es más larga, ¿no? Ahora, esa carga equivalente, ¿cómo la obtengo? Lo voy a poner por aquí. Carga equivalente va a ser igual a los 10.5 metros que mide la viga por los 1056 kilogramos por cada metro de viga. Y entonces me va a dar una carga equivalente en kilos de 10.5 por 1056 de 110,000 880 kilogramos. Y la ubicación de esa carga equivalente pues va a ser a la mitad de 1050, es decir, a 5.25. Y con eso ya podríamos calcular nuestras reacciones. Ahora, yo nada más antes de seguir avanzando, les preguntaría, ¿cómo quieren manejar el ejemplo? Porque ahí aparecen dos unidades de masa. Vienen tanto toneladas como kilos. ¿Cómo quieren que lo desarrollemos? ¿Con toneladas o con kilos? Toneladas, ¿no? Pues para que no haya tanto número. Ok, vamos a considerar que son toneladas. Entonces, pues de una vez vamos a corregir este valor. Y esas 1056 vamos a transformarlo en 1.056 toneladas, para que no haya tanto número, dice nuestro compañero. Vamos a ponerle por aquí 1.056 toneladas. Y bueno, esa carga equivalente entonces va a ser igual a 110.88 toneladas. Ah, caray. Creo que me pasé un dígito. Me faltó poner el punto decimal y, y me estoy pasando en algo. Miren, estas que yo había escrito como 110,000, déjenme de una vez mejor borrar todo y volverlo a escribir. Mi carga equivalente va a ser igual a 1.056 toneladas multiplicadas por 10.5 metros. Y esa multiplicación nos da de 11.088 toneladas. Ahí está. Bueno, ya que tenemos esta viga simplificada, pues digamos que ya sabemos a qué distancia está el apoyo, ya sabemos que es una distancia de 8.5, entonces podemos calcular una sumatoria de momentos en A para encontrar la reacción en B. No quiero que la viga esté girando, entonces la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Y en este caso yo voy a multiplicar 2 toneladas por una distancia de 2.5 metros más 11.088 toneladas por una distancia de 5.25 metros. Y la reacción BY. La reacción BY me va a provocar un giro antihorario, entonces por eso le pongo un signo negativo, y va a ser BY multiplicada por 8.5 metros. Ok, toda esa expresión la vamos a igualar a 0. Nada más que a veces nos confundimos con esta tonelada y este signo más. Pues el más lo voy a hacer un poquito más grande, ¿sale? Ahí está. Ahora, el término BY por 8 toneladas lo puedo mandar del lado izquierdo para que me quede positivo. BY va a ser igual, BY por 8.5 va a ser igual a 2 por 2.5, pues me da 5 toneladas punto metro. Más 11.088 por 5.25, pues me da 58.21 toneladas punto metro. Esos dos términos los puedo sumar y después dividir entre 8.5 para encontrar el valor de BY, que en este caso me da de 7.437. Ahí está mi valor de BY. Ahora, si ya tengo el valor de BY,
Pues resulta que es muy fácil encontrar el valor de AY, porque la sumatoria de fuerzas en Y me tiene que dar 0. Y yo lo que tengo actuando sobre el eje de las Y es la fuerza AY positiva, menos 2 toneladas, menos 11.088 toneladas, y más la reacción BY. Pero la reacción BY yo ya sé cuánto vale, ¿no? Es decir, vale 7.437. Y esta suma me tiene que dar 0. Entonces, pues ya, ahí me queda que AY es igual a menos 5. No me gusta ese valor. A ver, a mí como que no, ese valor no me acaba de gustar. Probablemente haya algún error. No sé si alguien alcanza a ver algún error por ahí. Ah, ya. Es más 5, perdón. Es más 5. Mira, nos queda negativo del lado izquierdo de la igualdad, menos 5.65. Pero del lado derecho de la igualdad ya nos queda como 5 positivo. Y eso fue lo que me hizo dudarlo, ¿no? Es 5.65 positivo, 5.65, 1. Y ahora sí ya me gusta el valor. Bueno, ahí tenemos nuestras dos reacciones. Y con ese par de reacciones ya podríamos calcular nuestro diagrama de fuerza cortante. Pero antes de llegar al diagrama de fuerza cortante, no sé cómo ven, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok, vamos a considerar que vamos bien. Si alguien no fuera bien, pues que sería bueno que nos dijera, ¿no? Yo no le entendía esto. ¿Por qué salió eso? Pero bueno, entonces, con esos valores ya podemos determinar nuestro diagrama de fuerza cortante. Para eso, pues vamos a dibujar una línea debajo de la viga horizontal y le vamos a decir a nuestro lector que ahí va a estar nuestro diagrama de fuerza cortante. Ok, creo que lo ubiqué mal ese letrero. Lo voy a mover un poquito, porque si no nos va a estorbar con lo que vamos a dibujar. Lo voy a poner por ahí. Bueno, entonces, fíjate que la reacción AY nos dice sube con una intensidad de 5.65. Sube esa reacción hasta un valor de 5.651. ¿Por qué es la reacción? Empiezas desde un valor de 0, subes la reacción y a partir de ese lugar va a empezar a bajar la carga distribuida por 2.5 metros. Si yo multiplico 2.5 metros por la carga distribuida, resulta que voy a bajar 2.64 unidades. Ese bajón de 2.64 pues me va a llevar a un 3.1, ¿no? 3.011. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo. Bajamos hasta un valor de 3.011. Y después, bueno, ese descenso, ¿sí? ¿De dónde sale el 3.011? Ah, ya. Mira, lo que va a pasar para llegar a ese sitio es de que vamos a multiplicar esta carga distribuida, la voy a tratar de seleccionar, esta carga distribuida que está actuando en estos 2.5 metros. Entonces, pues resulta que yo lo que voy a hacer es que voy a multiplicar 1.056, que es la carga distribuida, por 2.5 metros, y eso nos da algo así como 2.64. Ahora, eso es lo que va a bajar a partir del valor inicial. Eso es lo que va a bajar aquí. Entonces, 5.65, 1 menos 2.64, ya llegamos al 3.011. ¿Cómo ves? ¿Te convenzo o no te convenzo? Ya. Muchas gracias, profesor. Ok, bueno, pues entonces, ahora, ¿por qué no más lo llevé hasta ahí?
porque en ese punto me voy a encontrar con una carga puntual. Entonces, en ese sitio tiene que bajar de forma vertical esas 2 toneladas. Entonces, voy a ir desde un valor de 3.011 menos 2 hasta un valor de 1.011. ¿Por qué? Pues porque estoy bajando la carga puntual de 2 toneladas. Ok. Y después voy a seguir bajando la carga distribuida. Entonces, pues voy a bajar lo que resta de ese intervalo. 8.5 menos 2.5, pues me da una distancia que mide 6 metros. Entonces, si yo multiplico 6 por 1.056, me da que voy a bajar 6.33 unidades. A partir de 1.011 menos 6.336 unidades, voy a llegar a un valor negativo de 5.32. Menos 5.32, 5.325. Ok. Y en ese valor negativo resulta que me encuentro con una carga puntual. Alguien me dirá, no, eso no es una carga, es una reacción. Bueno, pero al fin y al cabo es una fuerza. Y nosotros estamos en el diagrama de fuerzas. Una fuerza que va hacia arriba. Ah, bueno, pues si va hacia arriba, necesito subir el valor de esa fuerza BY, que en este caso es de 7.43. Entonces, a partir de un valor de menos 5.325 más 7.437, voy a llegar a un valor de 2.11. 2.11. 2.11.2. Ok. Y ahora esos 2.11.2 ya me permiten pues ver cómo va comportándose mi diagrama de fuerza cortante. Primero baja de a poco porque va recibiendo la carga distribuida. Luego baja de golpe y después sigue bajando de a poco. Después resulta que sube y sube por la fuerza puntual. Y ahora lo único que me hace falta multiplicar es la longitud final, que eran 2 metros. En este caso, mira, te lo selecciono, esos 2 metros por ese cacho o ese tramo de carga distribuida. Si multiplico 2 por 1.056, me va a dar 2.112. Y eso significa que, algo totalmente lógico, que voy a regresar hasta un valor de 0. ¿Por qué tiene que llegar a un valor de 0? Porque mira, en el extremo libre, pues no hay nadie que le ayude. Entonces, el aire no le va a ayudar a cargar. Por eso tiene que regresar a un valor de 0. La carga se la está llevando la fuerza BY. Entonces, digamos que la fuerza BY dice, pero tengo un volado, entonces yo tengo que aportar más, tengo que cargar más. Bueno, ahí ya tenemos nuestro diagrama de fuerza cortante. Después, en base a este diagrama, podemos nosotros, aplicando el método de las áreas, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Podemos aplicar el método de las áreas para determinar nuestro diagrama de momento flector. Pero si alguien se nos quedó en alguna etapa, pues se lo explicamos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bueno, fíjense, déjenme seleccionar esta línea, a ver si me deja. Ahí está, sí, ya me dejó. Porque yo creo que no, estaba muy abajo, ¿no? Ahí está. Bueno, fíjate que ahí lo que ya alcanzamos a ver en la pantalla es de que el diagrama de fuerza cortante pasa a una cierta distancia de la carga puntual y que sería interesante determinarla, ¿no? Entonces, déjame colocártela aquí de color naranja. ¿A qué distancia cruza el valor nulo? Y esa respuesta la podemos hacer en base a triángulos semejantes, pero yo creo que una forma más sencilla es dividir el valor pico del diagrama, es decir, 1.01 entre 1.056. Y con eso lo vamos a encontrar a qué distancia se da el cruce. Si yo divido 1.011 entre 1.056, me da que la distancia a la que se está cortando el diagrama es a una distancia de 0.95, 0.957. Ok. Y también lo podríamos hacer del otro lado. Si yo divido 5.32 entre la carga distribuida,
5.325 entre 1.056, me da 5.043. Y te darás cuenta de que esas distancias son complementarias, ¿no? La suma de las dos me da 6 metros, que es lo que mide ese tramo. Bueno, ahora, ¿por qué me interesó acotar esa distancia? Bueno, pues porque lo vamos a utilizar para nuestro diagrama de momentos. Nuestro diagrama de momentos, pues vamos a colocar una línea horizontal. Esta línea horizontal que nos indica el 0. Y por el tipo de apoyo que tenemos en el apoyo A, nosotros diríamos que empieza con un valor de 0, por el tipo de apoyo. Cuando, más adelante dentro de nuestro curso, cuando veamos apoyos empotrados, ahí no va a empezar en 0. Pero hasta este momento pues, no hemos visto ese tipo de apoyos que son más complejos. Y entonces, por eso, como es un apoyo móvil o de triangulito, bueno, pues vamos a empezar con un valor de 0. Ok, a partir de ese lugar voy a empezar a subir momentos y voy a subir el área del tramo de arriba. Si yo quiero calcular esa área roja que te acabo de iluminar, pues tengo que aplicar una fórmula del trapecio, ¿no? Ahora, para eso, pues déjame abrir la calculadora para ver si nos seguimos con ese procedimiento. Y mira, el trapecio que yo quiero calcular, lo puedo calcular como base mayor más base menor entre 2 por el desarrollo, ¿no? En este caso, tengo que sumar 5.651 más 3.011, cierro, base mayor más base menor, entre 2, cierro otro paréntesis, por su desarrollo, es decir, por 2.5. Y ahí estoy encontrando el área del primer tramo y me lleva hasta un valor de 10.82. Bueno, primero crece mucho y luego crece poco, hasta un valor de 10.82. 7. ¿Por qué te dibujé ese diagrama de forma curva? Déjame incluso volver a dibujarlo. ¿Por qué te lo dibujo de forma curva? Porque mira, los primeros incrementos de área, los primeros elementos diferenciales, son más grandes que los intermedios, y son más grandes que los subsecuentes, y son más grandes que los últimos. Eso quiere decir que mi diagrama primero tiene que crecer más, y luego crecer un poco menos, y luego menos. No llega a crecer nada, ¿no? Sino que se tiene que hacer un poco más curva. Fíjate, y luego sigue un triángulo. Ese triángulo es el que acabamos de calcular su desarrollo, y el área de ese triángulo, pues es base por altura entre 2. Entonces tiene una altura de 1.011 por un desarrollo de base de 0.957, y eso lo vamos a dividir entre 2. Quiere decir que tiene un área de 0.48 4, ¿no? 48,4, sí, con 3 decimales. Ok, ¿por qué con 3 decimales? Porque la cifra de abajo tiene 3 decimales. Entonces no me conviene andar arrastrando más decimales. Ahora, si yo ese resultado de 0.484 se lo sumo a 10.827, voy a llegar a un momento máximo. Ahora, esa figura primero crece mucho y luego se estabiliza. Está exagerada, ¿no? Está exagerada un poquito, pero ya estoy encontrando mi momento máximo, que va a ser de 11.311. Déjame quitar el señalamiento lateral para que no nos confundamos. 11.311, y la unidad que estamos obteniendo son toneladas metro, toneladas punto metro. ¿Por qué? Porque nuestro diagrama de fuerza cortante, el de arriba, ya, si quieres te lo enmarco, este diagrama de fuerza cortante, lo que estamos nosotros dibujando son toneladas, ¿no? 5.65 toneladas, 3.11 toneladas, 1.011 toneladas. Quiere decir que son unidades de fuerza en nuestra forma de medir la fuerza, ¿no? Hay quien diría, ¿la fuerza debe ser en newtons? Bueno, sí, pero la realidad es de que nosotros medimos los pesos en toneladas, ¿no? Entonces, es una mala costumbre que tenemos por ahí y que la vamos a seguir manejando, ¿no? Entonces, 2.11 toneladas, 5.32 toneladas. Bueno, ahora, si esos desarrollos en Y están en toneladas y para encontrar las áreas
los multiplico por X en metros, pues resulta que mi resultado queda en toneladas metro, que es una unidad de momento, ¿no? De momento flector. Incluso, déjame que lo escribo. Este es nuestro diagrama de momento flector. Profesor, otra pregunta. Ajá. ¿Por qué le está sumando 0.484 más 10.827? Porque digamos que al ir avanzando hacia la derecha, tengo que ir acumulando el área debajo de la curva. Entonces, primero sumé estos incrementos debajo de la curva y después, pues me encuentro con el área del triángulo. Por eso se lo sumé. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para el siguiente intervalo. Mira, el siguiente intervalo voy a tener que sumar esta área del triángulo que está por abajo. Ahora, ese triángulo por abajo, ahorita te anoto tu área, mira, ese triángulo que está por abajo es base por altura entre 2. El área es de 5.325 por 5.043 entre 2. Y eso nos da un área de 13.427. Nada más que esta área es negativa porque está por debajo de nuestra línea de base o debajo de nuestros ceros. Entonces, ahora vamos a restar ese valor, pero sigue siendo la misma idea que nos preguntaba el compañero, ir acumulando las áreas de izquierda a derecha. Ahora, si le sumo ese valor a 11.311, perdón, 11.311 menos 13.427, pues resulta que nos da un valor negativo de menos 2.11. Y ahora, fíjate, primero los incrementos son pequeñitos, luego medianos y luego más grandes. Entonces eso me va a llevar a que mi diagrama primero empiece a bajar muy poquito, luego más y luego mucho más, hasta llegar a este valor negativo. Una pregunta, compañero, ¿cómo ves? ¿Ya quedó por qué él se lo sumé? Ya, profesor, perdone. Ok, Ya. no se preocupe. 95, 7, entre 2. Híjole, hay algo que no me gustó. Miren, me parece que el área del triángulo positivo no es esa. Tal vez, pues me distraje o lo que sea. Miren, fíjense, el área del triángulo positivo, o sea, esta, la que nos acaba de preguntar el compañero, es base por altura entre 2, 1.011 por 0.957. Entre 2. Sí está bien, perdón, me había espantado. Bueno, entonces ya ahí se va generando nuestro diagrama de momento flector. Lo podemos incluso ashurar, en muchos lugares lo van a ver ustedes ashurado. Es una forma en la que hemos encontrado de imaginarnos la intensidad del efecto, en este caso la intensidad del momento. Y bueno, aquí llegamos a una zona negativa. Y después, lo siguiente que voy a hacer, pues va a ser sumar el triángulo ahora positivo que se da hacia el final de mi viga. Esa área, pues otra vez esta es un triángulo, la puedo encontrar como base por altura entre 2. En este caso, 2.112 por 2 metros entre 2 metros, pues nos da 2.112. Y eso nos llevaría a regresar, como es un área positiva, primero subimos mucho, luego subimos poquito, y llegamos prácticamente, no exacto, pero prácticamente llegamos a un 0. Ok, ahora miren. Ahí tenemos nuestros diagramas de fuerza cortante y de momento flector, por algo que se llama el método de las áreas. Hay otros métodos, ¿no? Hay el método de las secciones, el método de integración, pero a mí me parece que el método de las áreas es el más rápido y más fácil de ir encontrando los valores. Entonces, por eso lo hicimos por ese método de las áreas. En nuestra escuela, desgraciadamente, a veces no se ponen de acuerdo los profesores, y se supone que esos métodos, ese método de cortante y de momento, en la tarde lo vemos en el curso de estática, pero en la mañana no lo ven. Entonces, bueno, probablemente alguien de ustedes no lo haya visto, ¿no?
un poquito con esa intención, en nuestras primeras clases de este semestre, si buscas por ahí de la sesión 3, 4, probablemente te encuentres un poquito más a detalle la explicación de cómo calcular diagramas de fuerza cortante y diagrama de momentos. En las sesiones 3 o 4. Lo bueno es de que están en el canal de YouTube y entonces pues, lo podemos buscar, ¿no? O incluso dentro de nuestras publicaciones de Classroom, ahí también te vas a encontrar repaso del método de áreas, repaso del método de secciones. Y si se te dificulta mucho este par de diagramas, pues sí te pediría que lo volvieras a checar, ¿no? Esos videos. Bueno, les digo, eso en el turno de la tarde se supone que ya lo debemos haber visto, en el turno de la mañana a veces no lo ven. Pero pues bueno, ahorita estamos en el turno de la tarde. Bueno, ahora, diagrama de cortante y diagrama de momentos. Al diagrama de fuerza cortante, en muchas ocasiones le colocamos una letra de fuerza vertical. Lo simbolizamos así, como una B. Y el diagrama de momento flector, pues le ponemos una M de momento. Hay quien le pone la F, hay quien le pone la M. Bueno, ahora, el objetivo del día de hoy, que desgraciadamente nos llevamos mucho tiempo en hacer lo otro, pero yo creo que vamos más o menos a la mitad, si nos da tiempo, es que repasemos cómo se dan las fuerzas internas en la viga. Y yo te platicaba de que se dan dos tipos de esfuerzos, uno que se llama esfuerzo por flexión y el otro que se llama esfuerzo cortante. Entonces, para evaluarlos necesitamos pues buscar algunos sitios donde nos convenga o nos interese evaluar esas propiedades de esfuerzo flector y de esfuerzo, sí, por flexión y de fuerza cortante. Yo creo que lo podríamos seguir haciendo en donde aparecen nuestras líneas grises, es decir, en una X igual a 2.5, creo que ahí lo podríamos seguir haciendo. Y tal vez vamos a buscar otro sitio donde realizarlo. Podría ser en X igual a 5.5. Y bueno, por aquí traemos un X igual a 8.5. Y probablemente hacia un poquito antes del final, vamos a ponerle otro punto, ¿no? Que sea más bien en X igual a 10. Yo creo que en esos sitios podemos evaluar los esfuerzos. Bueno, ahora, para eso, pues necesitamos saber cuánto valen los esfuerzos en esos sitios, la fuerza cortante y el momento flector. Bueno, entonces primero me gustaría tal vez decirle a mi lector, le voy a decir a mi lector que voy a dejar de calcular momento flector y fuerza cortante, y ahora le voy a decir que voy a calcular los esfuerzos internos. ¿Por qué se llama por flexión? Bueno, pues porque nuestra viga se va a deformar, se va a flexionar, se va a modificar su estructura inicial, que era rectangular. Se va a empezar a colgar, que es parte de lo que yo te dibujaba por acá con color morado, ¿no? Entonces se va a flexionar. Ahora, el que se flexione le va a generar esfuerzos. Para calcularlos, resulta que nosotros tenemos una formulita que dice esfuerzo es igual a momento por distancia más alejada del centroide entre momento de inercia. Bueno, nos está haciendo falta hasta ese momento calcular el momento de inercia. Para eso podemos regresar a nuestra figura y calcular el momento de inercia. Ya ves que en las secciones rectangulares el momento de inercia es BH cúbica entre 12. Es decir, que nos va a dar base de 20 por una H de 55 al cubo, y ese valor entre 12. Bueno, pues ahí tenemos un momento de inercia de 227,292 centímetros a la cuarta. Ya tenemos el momento de inercia. Y ahora, nuestra sección, que a propósito la voy a copiar y la voy a tratar de utilizar en otro sitio. Vamos a llevarla. ¿Sí? En la inercia es 277. Es 277. No es 227, ¿no? Se ve feo. $277,292. Ok. Bueno, pues vamos a tomar estos valores y los vamos a utilizar
en los cálculos que ahorita vamos a empezar a hacer, ¿no? Entonces, como soy un poquito flojo, lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá. Oiga, profe, una Sí. pregunta. ¿El 12 es por la fórmula o es por algo en especial? O sea, ¿la fórmula ya es así o cómo? Sí, la fórmula ya es así. Ok. Vale. Fíjate que para secciones rectangulares, esa es la fórmula que utilizamos. Inclusive por ahí lo podrían checar en las últimas páginas del Gibeler o en las últimas páginas del Biran Johnson. Usualmente en las portadas vienen las fórmulas para secciones, para secciones simples, ¿no? Y digamos que esta es una sección rectangular. Y esa sección rectangular, mira, y yo creo que vale la pena que te lo platique. Una sección rectangular que quiero calcular su momento de inercia con respecto al eje horizontal, voy a utilizar la fórmula de BH cúbica entre 12. Si lo quisiera calcular con respecto a un eje vertical, entonces lo calcularía como B al cubo por H entre 12. Pero no es lo que queremos, sino nosotros nos imaginamos, y eso es bien importante, nos estamos imaginando que esta sección se va a deformar o se va a colgar en base a un eje horizontal. Mira, ahí te la estoy tratando de dibujar deformada. Y entonces, fíjate que se están provocando deformaciones a partir de un eje neutro longitudinal. Este eje neutro longitudinal, pues resulta que si nosotros lo encontramos en cada una de esas secciones, pues sería el eje horizontal. Por eso estoy ocupando esa fórmula, ¿no? Ok. Vale, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, vamos a dejar esas fórmulas. Ya tenemos el valor ahí de 277,000 y pues habría que calcular ese esfuerzo en diferentes sitios. Vamos a decirle a nuestro lector que lo vamos a calcular primero para x igual a 2.5. No sé si alguien de ustedes recuerda cuánto valía el momento en x igual a 2.5. Y bueno, ahí ya lo estamos alcanzando a ver. El momento en ese sitio vale 10.827 toneladas metro lineal. Bueno, ese valor resulta que también lo puedo escribir en kilogramos por centímetro. Nada más que necesito cambiarlo de unidades. 10.827. Si lo multiplico por 1000, lo voy a transformar a kilos. Y si lo multiplico por 100, lo voy a transformar a centímetros. Quiere decir que ahí tengo un momento de 1.082.700 kilogramos punto centímetro. Kilogramos punto centímetro. Ok. Y entonces resulta que como lo quiero calcular en diferentes sitios, yo creo que podría encontrar diferentes valores de Y. Vamos a ver, déjenme les platico esto. Miren. Si yo quisiera analizar esa expresión hasta la fibra superior, fíjate que si mi sección mide 55 centímetros, a partir del centroide hacia la fibra superior, voy a tener 55 entre 2. Es decir, 27.5 centímetros. Yo creo que con eso es suficiente. Con 27.5 centímetros. Entonces, podemos hacer que ese esfuerzo valga momento por distancia más alejada del centroide entre inercia, 1.082.700 kilogramos punto centímetro, multiplicado por la distancia más alejada, que serían 27.5 centímetros, y lo voy a dividir entre el momento de inercia. Y ese momento de inercia era 277.292 centímetros a la cuarta. Bueno, pues esa expresión nos da un esfuerzo máximo a compresión de 107.37 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si te le quedas viendo las unidades, en la parte de arriba nos quedan kilogramos punto centímetro cuadrado y en la parte de abajo nos quedan centímetros a la cuarta. Si simplificamos las unidades, bueno, pues resulta que en la parte alta voy a tener esa sección, se va a estar comprimiendo, y te la voy a tratar de dibujar. Esa sección se va a estar comprimiendo en la fibra superior con una intensidad de 107.37
kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cada centímetro cuadrado, 105 kilos. Pero a medida de que se va acercando al centroide, esa fuerza va disminuyendo, porque pues evidentemente que las distancias van a ir siendo menores, estas distancias C. Ahora, del otro lado, cuando nosotros queramos evaluar la tensión que se presenta del otro lado, pues también son 27.5 centímetros, nada más que ahora me va a dar una fuerza a tensión, es decir, una fuerza que intenta salir de la sección. Y resulta que también voy a llegar a un valor de 107.37 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nada más que en la parte de abajo va a ser a tensión. En la parte de arriba va a ser a compresión. Ahora, si alguien quisiera, oiga, yo quiero saber qué esfuerzo se presenta por decirte algo a 10 centímetros de altura, sí, a 10 centímetros de altura. Mira, te lo voy a poner aquí. ¿Qué esfuerzo se presenta a una altura de 10 centímetros positivos o 10 centímetros negativos? Pues nosotros lo que tendríamos que hacer sería calcular la misma fórmula. Esfuerzo es igual a 1.082.700 kilogramos punto centímetro, pero ahora en lugar de multiplicarlo por 27, lo vamos a multiplicar por 10 centímetros. Y resulta que nos va a dar un resultado que es parte de la línea. Mira, lo vuelvo a hacer. 1.082.700 por 10 centímetros entre 277.292. Y en esta ocasión dice que a 10 centímetros de separación desde el centroide, aquí te va a dar un esfuerzo de compresión de 39.04 kilos centímetro cuadrado. Y del otro lado, a 10 centímetros de separación, te va a dar 39.04 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, miren, aquí viene algo, pues yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que es importante. Nosotros habíamos dicho, considerado, que ese concreto lo íbamos a construir con un esfuerzo de resistencia a la compresión de 250 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, si ese concreto aguanta 250 kilos cada centímetro cuadrado, yo creo que este esfuerzo de 39 lo pasa. E incluso el esfuerzo de compresión de 107 lo pasa, porque 250 es mayor que 107. No hay ningún problema, ¿no? No se va a explotar esa columna por esfuerzos de compresión. Pero hay algo importante, que desgraciadamente el concreto no trabaja bien a tensión. Si yo tengo un esfuerzo de compresión en el concreto de unos 250 kilos sobre centímetro cuadrado, probablemente lo que aguante a tensión, el concreto, el esfuerzo de tensión, sea del orden de 1/8 o 1/10 parte de lo que soporta a compresión. Entonces, el esfuerzo a tensión admisible resulta que va a andar como del orden de 25 kilos sobre centímetro cuadrado. Y te darás cuenta de que no cumple con eso. Mira, nada más puede soportar 25 y le vamos a mandar 107. Entonces, atención, le podemos decir a nuestro lector que se va a agrietar. El concreto. El concreto. ¿Y quién, si se agrieta el concreto, si se fisura, quién se va a encargar de soportar esa carga? Las varillas. Porque resulta que las varillas tienen un esfuerzo de fluencia de 4.200 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Entonces, ante ese esfuerzo tan grande que puede soportar, pues estos 107 le hacen los mandados, ¿no? Ahora, no es una comparación tan directa, no es simplemente comparar 4.200 con 107, sino que habría que sacar el área que va a estar sometida a la tensión y esa área sometida a la tensión aplicársela al área de las varillas. Es una operación un poquito más compleja, pero me interesaba que tú vieras que en la parte de abajo la viga se va a agrietar matemáticamente hablando, ¿no? O sea, eh, con precisión matemática, sabemos de que si esa viga nos la quedamos viendo en ese sitio, nos paramos debajo de ella, lo más seguro, lo más probable, con precisión matemática, es de que alcancemos a ver
que tiene algunas fisuras, algunas pequeñas líneas en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque tiene este esfuerzo de tensión que no es capaz de soportar el concreto. Con seguridad matemática se va a agrietar. Y para eso, bueno, pues tal vez le vamos a agregar varillas. Y las varillas longitudinales son las que se van a encargar de tomar esa fuerza. No importa si el concreto se agrietó, para eso siguen estando las varillas, siempre y cuando no se oxiden, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidar de que esas varillas cumplan con un cierto recubrimiento para que siempre estén trabajando de forma correcta. ¿Qué pasaría si esas varillas estuvieran oxidadas? Bueno, pues que van a dejar de cargar y entonces sí se puede presentar una situación más compleja. Bueno, pero ese diagrama que vale 107.37 solamente se da en un sitio, 107.37 me parece que era. Y para eso te voy a dibujar varios lugares en donde podemos evaluar esos esfuerzos por flexión. Miren, ese esfuerzo por flexión a 2.5 metros de distancia resulta que nos está dando un esfuerzo máximo a la tensión de 107, me parece, 107.3.37 me parece que. Y en ese mismo sitio, en la fibra superior, se va a estar comprimiendo a una presión de 107.3. Ok, pero eso no pasa a lo largo de toda la viga. Inclusive yo te diría que aquí de forma muy instantánea podemos calcular cómo se comportan esos esfuerzos en cero. Y te darás cuenta de que en cero, como el momento vale cero, pues resulta que mi expresión de momento por fibra más alejada entre inercia, pues si yo le meto un cero aquí, pues todos los valores me van a dar cero. Entonces, al inicio no tengo esfuerzos por tensión ni por compresión, al inicio. Es decir, mi gráfica va desde un 0 hasta otro 0. Pero hay otros sitios donde voy a tener otro comportamiento. Vamos, si gustan, ahorita por la facilidad del número, vamos a evaluar esta sección en x igual a 8.5. Lo podemos hacer incluso aquí al ladito, fíjate. En x igual a 8.5, el momento es igual a menos 2.116, escrito en kilogramos por punto centímetro, nos daría menos 2.116. Lo multiplicamos por 1000 para cambiar de toneladas a kilos. Lo multiplicamos por 100 para cambiar de metros a centímetros. Y en esta ocasión nos daría de menos 211.600 kilogramos punto centímetro. Ahora, ese signo menos lo que nos habla es de que ahí se invirtieron los papeles. Que la compresión la voy a presentar abajo y la tensión la voy a tener arriba. Entonces, fíjate, el esfuerzo me va a dar igual a momento, distancia más alejada, entre inercia. En este caso, va a ser esa cantidad que aparece en la calculadora, 211.600, multiplicado por 27.5 centímetros a la fibra más alejada, entre 292.292. Bueno, pues ahí está el esfuerzo al que estamos llegando, 20.98. Pero en ese sitio están al revés, están volteados, y esa es parte del signo negativo que nos da. Entonces, en ese sitio, la compresión está por abajo. ¿Por qué? Pues también porque el momento está por abajo. En cambio, la tensión está por arriba y alcanza valores de 20.98. Fíjense que en ese sitio el concreto por arriba no se va a agrietar porque vale 20 menos de 25. Pero no se va a agrietar el concreto en ese sitio. Bueno, ahora, alguien dirá, ¿pero cómo pasó de este valor a este? Ah, pues tendríamos que encontrar gráficas intermedias para saber cómo pasó de ese valor al otro. Entonces, si gustan ustedes, podemos encontrar
un valor intermedio, como podría ser ese X igual a 5.5 o incluso un poco más hacia la izquierda. Sí, gusta, ¿no? Como ven. Miren. Bueno, vamos a jugarla ahí. Vamos a calcular este valor en 5.5. ¿Cuánto vale el momento en X igual a 5.5? No sabemos. Hasta este momento no sabemos, pero lo bueno es de que nosotros sí sabemos calcular los diagramas. Y como sabemos calcular los diagramas, pues digamos que yo podría agregar una línea en X igual a 5.5 y evaluar en ese sitio cuánto vale mi fuerza cortante. Ahora, en ese sitio resulta que voy a estar separado de mi valor anterior, voy a estar separado una distancia de 2 metros. 5.5, ¿vale? No, ahí serían 3 metros. 3 metros en 5.5. Entonces, ¿qué significa eso? Que a partir del valor de 1.01, yo voy a bajar a un nuevo valor de cortante. Ok, ¿cómo le hago para bajar? Pues multiplico 1.056 toneladas por 3 metros, y eso es lo que voy a descender a partir del valor de 1.011. Entonces lo hago 1.011 menos 3.168, resulta que voy a llegar a un valor negativo de menos 2.157. Con ese valor podría encontrar el área negativa que hay a partir del valor nulo hasta ese sitio. Y eso sería con la expresión de un triángulo, ¿no? Con el área de un triángulo. Nada más que para saber esa distancia, pues resulta que tendría que hacer una resta, ¿no? Entonces, fíjate, a estos 3 metros de abajo le voy a quitar estos 0.95. Déjame, te lo pongo en otro color para que se vea, porque parece que no se vio. Mira, a estos 3 metros de abajo le voy a quitar este 0.95. 3 menos 0.957 me da 2.043. Esa es la base del triángulo. 2.043. Esa base por la altura, 2.043 por altura de 2.157 entre 2, me va a dar el área que necesita bajar el diagrama de momentos. Es decir, cómo se va a mover mi diagrama desde un valor de 11 hasta lo que me dé. Y mira, lo hago. Es 11.311 menos, se me fue el valor, menos el área, ¿no? 11.311 menos el área del triángulo. Voy a utilizar ahí un paréntesis, que sería 2.043 por 2.157 entre 2. Bueno, pues ahí ya sé cuánto vale el momento en ese sitio. 9.107, ¿no? En ese sitio. Ahora, el tener el valor del momento ahí me va a permitir calcular los esfuerzos. Fíjate, voy a ponerle aquí a mi lector, aquí abajito. En X igual a 5.5, el momento vale 9.107 toneladas punto metro. Quiere decir que ese momento va a valer, Hans, ahí está, no es cierto, 9.107 por 1000 por 100, quiere decir que ese momento va a valer 910.700 kilogramos punto metro. Entonces puedo calcular el esfuerzo como momento por fibra más alejada entre la inercia. Y entonces esa multiplicación me va a llevar a tener el valor que tiene la calculadora por 27.5 entre 277, 293 me parece. 292. Ahí está. Y resulta que el esfuerzo a tensión máximo que voy a encontrar en X igual a 5.5 vale 90.31. Y también va a ser el máximo esfuerzo a compresión que se va a presentar en ese sitio. Entonces ya puedo dibujar mi diagrama de compresión y de tensión en ese sitio, que va a ser un poquito menor al anterior. Al 107, ahora resulta que nada más llega hasta un valor de 90.31. Y atención, pues también
voy a encontrar ese valor de 90.31. Ok. Ahora, alguien dirá, bueno, pero, híjole, eh, ¿cómo se comportarán la tensión y la compresión? Tal vez a 1 metro de distancia a partir del apoyo. A 1 metro en x igual a 1. Bueno, pues tendríamos que saber el valor del momento en x igual a 1. Y para eso tendremos que saber también el valor del cortante en x igual a 1. Lo fácil de ese proceso es de que el cortante lo puedo encontrar como 5.651, que es el del apoyo, menos 1.056. Y ahí ya tengo el cortante a 1 metro de distancia, vale 4.595. Ese es el cortante. Ahora, ese valor me sirve para calcular el trapecio hasta x igual a 1. Mira, ese trapecio hasta x igual a 1. Entonces resulta que yo tendría el área del trapecio como base mayor, 5.651, más base menor, 4.595, cierro, entre 2, por un desarrollo de 1 metro. Y esa área me daría el momento en x igual a 1. X igual a 1, tengo un momento de 5.12. Bueno, con ese valor de 5.123, 5.123, lo multiplico por 1000 para transformarlo a kilos, lo multiplico por 100 para transformarlo a centímetros, lo multiplico por media sección transversal. Ya ves que miden con total 55, la mitad es 27.5. Y lo divido entre el momento de inercia. Y ya voy a saber cómo está la compresión y la tensión en ese punto, que en este caso vale 50. Mira, entonces eso tiene lógica, ¿no? Tiene lógica que vaya creciendo el valor de la compresión hasta llegar a un tal vez máximo de 107, 50.8. Y también va a tener en ese sitio una tensión de 50.8 en la fibra inferior. Entonces, fíjate, lo que estamos haciendo con ese procedimiento es verificar cómo van aumentando los esfuerzos de tensión y cómo van modificándose los esfuerzos de compresión. Nosotros cuando flamantemente decimos, es que no se va a caer o sí aguanta, no lo podemos hacer en base a nuestros sentimientos, ¿no? Así como que, yo creo que sí va a aguantar. No. Eso, eso dejémoselo a quienes se dedican a leer las cartas, ¿no? Pero nosotros lo tenemos que calcular. Y tenemos que saber si va a aguantar o no en base a un número. Y ahí lo que estamos encontrando, pongamos, es de que estos números sí es capaz de soportarle un concreto con una resistencia de 250 kilos por cada centímetro cuadrado. Ese esfuerzo a compresión sí es capaz de tomarlo. Atención, no, porque el concreto no soporta ese esfuerzo de tensión, se agrieta, pero a compresión sí. Ahora, si no lo soporta tensión, pues bueno, esa es la razón para agregarle varillas. Tal vez tú vas a llevar más adelante un curso de diseño en concreto y te van a explicar cuántas varillas agregarle para que aguante la parte de abajo. Pero por lo menos, por lo pronto, ya te estarás dando cuenta de que no soporta la compresión. Ahora, pregunta, ¿hay algún valor más grande de compresión que pueda soportar esta viga? ¿En algún sitio va a ser mayor? Pues cuando el momento flector sea el máximo, ¿no? En ese punto. Sí, es cierto. Cuando el momento flector sea el máximo, ahí se va a presentar el máximo esfuerzo tanto a compresión como a tensión. Y ese máximo esfuerzo es de 11.311 por 1000 por 100 por 27.5 entre 277.292. Bueno, pues el máximo esfuerzo a compresión que va a soportar esa viga va a ser de 112.2 kilos centímetro cuadrado, y el máximo esfuerzo a tensión que va a soportar, pues de igual forma va a ser de 112.2 kilos centímetro cuadrado. Bueno, eso yo creo que ya nos ayuda bastante. Ahora, alguien se preguntará, ¿cómo se comporta la viga después del apoyo? La realidad es de que bastante relajada, porque no es una longitud muy grande. Entonces,
Inclusive, aquí le habíamos puesto en X igual a 10 metros, es decir, a 1.5 de distancia, el esfuerzo va a ser un poco menor, el de tensión y el de compresión que presente. Y cuando llegue al final, como va a llegar otra vuelta a un 0, pues otra vuelta va a llegar a un 0,0. Ok. Si nosotros queremos saber el valor en X igual a 10, bueno, pues habría que multiplicar 1.5 por la carga distribuida, que recuerdas que era 1056. Ahorita lo hago rápido. 1.056 por 1.5 nos da 1.58. Eso es lo que va a bajar el diagrama de cortante. Entonces, a partir de un 2.11, 2 menos 1.584, vamos a llegar al valor del diagrama de cortante en X igual a 10, que sería 0.52. Con ese valor, 0.528, con ese valor podríamos calcular el área del trapecio hasta X igual a 10. Bueno, y esa área nos va a dar igual a base mayor, que sería 2.112, más base menor, 0.528, entre 2 por un desarrollo de 1.5. Y ese momento es el que habría que subir a partir del valor de 2.11. Entonces, menos 2.11 más 1.98, llegamos a un momento en ese sitio que vale 0.13 negativo. Bueno, pues con ese valor de menos 0.13, lo multiplicamos por 1000, lo multiplicamos por 100, lo multiplicamos por 27.5 y lo dividimos entre 277.292. Y resulta que los esfuerzos que están en esa zona son bien bajitos, de 1.28 a la tensión y también de 1.28 a la compresión. Entonces, pues en realidad son despreciables, ¿no? La viga no se va a romper en ese sitio. Tiene muy poquito esfuerzo. ¿Dónde va a ser el sitio crítico para la viga? Pues donde esté el momento máximo, ¿no? Para abrirse o para tensionarse. Eso es analizando solamente esfuerzos por flexión. Pero hay otro capítulo que valdría la pena analizar, que son los esfuerzos cortantes. Fíjense que los esfuerzos cortantes los evaluamos con otra fórmula. En base a los mismos diagramas que tenemos, nada más déjenme mover estas distancias. Miren, en base a los mismos diagramas que tenemos, aquí pasa algo interesante, que cuando el cortante sea máximo, voy a tener mayor presencia de ese esfuerzo cortante. Entonces, por eso tal vez me interese evaluar el comportamiento del esfuerzo cortante en esos sitios. Nada más que no puedo. Miren, y es un poquito más difícil evaluar el cortante. Yo creo que, aunque es más difícil, yo creo que sí podemos evaluar uno o dos en esta sesión y bueno, hacernos alguna conjetura a partir de eso. Mira, ahí está nuestra línea de base. Ahora, el esfuerzo cortante nosotros lo calculamos con otra formulita. No es lo mismo esfuerzo que fuerza cortante. Este es esfuerzo cortante y para eso utilizamos la letra tau. Tau igual a fuerza cortante por primer momento de área entre inercia y la base. Bueno, pues resulta que nuestro esfuerzo cortante usualmente varía de forma parabólica. Al centro se da el mayor valor. Entonces, pues yo creo que nos convendría tal vez tomar en cuenta una distancia a partir del centro de 27.5, tal vez una distancia de 20 y la del centro. Entonces, fíjate, para y igual a 27.5, resulta que no tengo área. Entonces, no tengo área que analizar. Como no tengo área que analizar, el valor de primer momento de área, que es área por distancia al centroide, pues resulta que se vuelve 0. Y por eso, en la fibra superior y en la fibra inferior, el cortante vale 0. Ahora, hay otro sitio, ¿no? Que nosotros decíamos, y te lo pongo ahorita de color naranja, a 20 centímetros de separación. Fíjate que a 20 centímetros de separación,
pues resulta que yo voy a tener un área que va a medir 7.5 centímetros y con una base, una B, de 20. Entonces, con eso voy a encontrar su área. Su área en esta ocasión vale 7.5 por 20, vale 150 centímetros cuadrados. Ok, y está a una distancia de la mitad de 7.5 con respecto al centro. Aquí llevábamos 20 más la mitad de 7.5. La mitad de 7.5, déjame, te lo muestro en la calculadora, 7.5 entre 2, son 3.75. 20 más 3.75, resulta que el centroide está a 23.75, lo cual significa que mi primer momento de área por distancia del centroide, va a ser de 150 por 23.75. Me va a dar de 3.562. Yo creo que ahí lo podemos dejar. 3.562. Las unidades serían centímetros a la cuarta. Centímetros al cubo, perdón. Porque estoy multiplicando centímetros cuadrados por centímetros. Y hay otro punto que se vuelve de interés, te lo pongo de color verde, que sería a la mitad de la sección. Esa mitad de la sección, pues resulta que va a tener la mitad del área trabajando, y eso significa 27.5 por 20. Eso me va a dar un área de 550 centímetros cuadrados. El centroide de esa figura particular con respecto al centroide de la figura completa, nos va a dar de la mitad de 27.5. 27.5 entre 2, pues resulta que da 13.75, lo cual nos lleva a un primer momento de área de 550 por 13.75. Y eso nos da 7.562. Ahora, ¿por qué utilicé esos valores para los momentos de área? Pues porque los vamos a utilizar varias veces. Entonces, fíjate, yo te diría, podemos analizar el punto inicial. ¿Por qué el punto inicial? Porque tiene mucho cortante. Mira, en X igual a 0, la fuerza cortante es de 5.65 toneladas. Ahora, eso significa a su vez que la fuerza cortante va a ser de 5.651 kilos. Si lo meto en mi expresión, pues resulta que el esfuerzo cortante, cuando X es igual a 0, pero Y es igual a 27.5, resulta que me va a dar 0 por la expresión. El primer momento de área me da 0, entonces se anula. Ahora, 0. Eso no va a pasar igual cuando esté en el mismo sitio, en X igual a 0, pero esté a 20 centímetros de separación. Porque ahora voy a tener 5.651 kilos multiplicados por 3.562 centímetros al cubo entre un momento de inercia de 277.292 centímetros a la cuarta y entre una base de 20 centímetros. Bueno, pues resulta que esa operación me da un esfuerzo cortante de 3.62 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En ese sitio, ¿no? En ese sitio. Ahora, hay otro sitio en esa misma sección que es un poco más abajo. El esfuerzo cortante al centro, en 0,0. En 0,0. Pues resulta que en ese sitio necesito hacer la misma expresión de inercia y de base, pero ahora multiplicar mi fuerza cortante por un primer momento de área que vale 7.562. Pues lo hacemos, mira. 5.651 por 7.562 entre 277.292 por 20 centímetros, resulta que me da un esfuerzo un poco mayor, un tau igual a 7.70. Ahora, esto lo podemos graficar
lo podemos graficar de igual forma para el punto inicial. Voy a ponerte un colorcito verde para que lo diferenciemos. Y resulta que el mayor esfuerzo cortante nos está dando de 7.70. 7.70 ahí en X igual a 0. Ok, ahora, podríamos hacer, bueno, encontramos los valores de a 20 centímetros, ¿no? Creo que, déjame copiarlo, nos dio de 3.62 a 20 centímetros de separación. Esfuerzo cortante. Y el de arriba era esfuerzo normal. O esfuerzo por flexión, ¿no? Bueno, ahora, fíjense que el cortante pasa una situación un poco distinta a la gráfica de arriba. Entre más fuerza cortante tenga, mayor valor tiene. Pero conforme voy acercando hacia el centro, resulta que se va haciendo más pequeño porque el cortante se va haciendo también más pequeño. Entonces, fíjate que pongamos en X igual a 5.5, ahí en X igual a 5.5, el cortante vale 2.157, negativo, ¿no? Ahora, ese cortante resulta que lo multiplico por el primer momento de área, en la parte más crítica, al centro de la sección, lo multiplico por 1000 para transformarlo a kilos, por 7562, y lo voy a dividir entre el momento de inercia, 277.292, por 20 centímetros, y ahí nos está dando un valor de cortante un poco menor, 2.94. Mira, 2.94, pero también sigue teniendo esa forma parabólica. 2.94. Pongamos, si lo busco en X igual a 2.5, en X igual a 2.5, me voy a dar cuenta de que ahí el cortante tiene dos valores. Entonces, pues voy por el más alto, ¿no? Que sería 3.011 por 1000 por el primer momento de área, que vale 7562, entre el momento de inercia, 277.292, por el área. Entonces ahí voy a tener un esfuerzo cortante de 4.10. Se hizo un poquito más pequeño. Llega un momento en el que vale prácticamente 0, ¿no? Que es cuando el cortante es nulo. Y eso lo encontrarás pues en X igual a 3.45. Déjame, te lo indico, ¿no? Fíjate que vale de 0 a 0 en X igual a 3.45, cuando el cortante es nulo. Y se va modificando. Ahora, el gran paso que nos hace falta hacer y que desgraciadamente, pues en muchas ocasiones ya no llegamos a eso. Ya no llegamos porque alguno de ustedes ya se aburrió y ya dijo, ay, esta madre ya como que ya me aburrió, como que está bien compleja, como que no le estoy entendiendo, como que, bueno, muchas otras cosas. Bueno, pues resulta que nosotros podríamos evaluar cómo se comporta las fallas en cada región de la viga en base a esos esfuerzos. Porque esa viga, evidentemente que tiene una cierta longitud, que está siendo apoyada en algún sitio, pero a diferentes elevaciones esa viga tiene, yo podría identificar algunos elementos diferenciales de esa misma viga, aunque no me la puedo identificar, y podría tomar este elemento diferencial, y de ese elemento diferencial tratar de dibujarlo un poco más grande y saber qué fuerza cortante está llegando al elemento diferencial y saber qué esfuerzo por flexión está presentando. Si está por abajo, bueno, lo más seguro es que se esté tensionando. Si está por arriba, se va a estar comprimiendo. Y probablemente en esas clases que estaban un poquito densas de círculo de Mohr de hace una semana, con esta configuración de esfuerzos, de esfuerzo axial o esfuerzo por flexión y de esfuerzo cortante, nosotros podríamos dibujar nuestro círculo de Mohr y determinar en qué parte
del círculo de Moore se están presentando tensiones, en qué partes se están presentando compresiones, y podríamos incluso determinar la inclinación de las grietas que se van a presentar. Llámese cerca de los apoyos o cerca del centro. Lo podemos hacer con eso, nada más que, pues bueno, pues hay que dedicarle más tiempo. Ahora, yo creo que más que tratar de entender cuál va a ser el ángulo para nosotros, para nuestro curso, probablemente en otros cursos sí sea más interesante encontrar qué ángulo van a tener las fisuras, ¿no? Pero para nuestro curso en especial, yo creo que con que sepas cómo lo podríamos determinar es más que suficiente, ¿no? Profe, Sí, es que ya tenemos otra clase. sí, precisamente por eso ya no podemos seguirle. Pero yo creo que con esta información ya te das cuenta de cómo podríamos calcular las fisuras dentro de la viga. Bueno, yo creo que podemos dejar por aquí esta sesión y en nuestra siguiente sesión hablar de algo que ya se llama viga conjugada.